Ya de vuelta aquí en VLM Noticias y saben que estos días hemos estado hablando de una cumbre, la cumbre climática que se lleva a cabo en París, ya tercer día de 12, donde varios países, varias naciones van a estar reunidas discutiendo entonces la manera de frenar el cambio climático, varios temas que serán abordados y bueno, los países ahí que podrían marcar una diferencia, Estados Unidos y China y claro, estas naciones que son las que más emiten esos gases de invernaderos o el carbono que tanto afecta al clima en nuestro planeta. Bueno, se espera que en ellos se encuentre una esperanza para ir frenando, para ir quizá colocando ya nuevas reglas que frenen este cambio climático. Pero, ¿qué papel juega esto en nuestra Guatemala, en toda nuestra región y cómo nos va a impactar? Es lo que queremos saber esta mañana con nuestro invitado César Barrios de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. César, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ti por estar acá. Mira, César, empezamos hablando de esta cumbre y sabemos que es una cumbre muy importante. Si los ojos de la comunidad internacional están ahora en París precisamente para esta cumbre climática. ¿Qué tan importante es esta cumbre a nivel internacional? Mira, yo te diría que es una cumbre vital, vital para el planeta, vital para la humanidad y vital para nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Es decir, es al final una cumbre que va a marcar el futuro de nuestra humanidad y yo te diría que por eso es tan importante. Yo te diría que una de las cosas que más me llama la atención y que yo resaltaría es que en estas cumbres lo que sucede es que nos ponemos de acuerdo. Es decir, al final yo te diría que la empresa privada, el gobierno y la sociedad civil convergen en un solo lugar y en este caso tratan y tratarán el tema del cambio climático, que por supuesto es un tema vital para nuestro planeta. Y te iba a preguntar, ¿cómo crees tú que lo toma la población? Por ejemplo, estaba leyendo estudios en Estados Unidos, por ejemplo, donde se ve que, bueno, mencionaba, ponte, el 98% de personas que son demócratas creen que hay cambio climático. Sí. Los republicanos, menos del 60% creen que hay un cambio climático. Mira, ¿cómo estamos en Guatemala o el resto del mundo creyendo de si hay o no un cambio climático? Mira, al final yo creo que la discusión no es muchas veces si hay o no cambio climático. Al final lo que marca mucho la diferencia es las causas del cambio climático. Y al final el problema que muchos dicen es que tal vez el ser humano no afecta demasiado o no contribuye demasiado a los efectos del cambio climático y a la producción del cambio climático, pero la realidad es que el cambio climático está ahí. Es decir, si tú miras la prensa, si tú miras las noticias, ahora en Guatemala, sequías, inundaciones, es decir, si tú ves lo del Cambrai, es decir, las situaciones que son consecuencias del cambio climático existen. Y yo te diría que en Guatemala, si pasaran una encuesta, yo estoy seguro que casi que el 80-90% estuviera de acuerdo con el cambio climático porque lo están sufriendo. Es decir, aquí en la ciudad capital ya vimos los estragos que está causando el cambio climático, pero a nivel del interior, por supuesto que las comunidades rurales son las más afectadas en el tema de la pérdida de cosechas, de las inundaciones, del desborde de ríos, de la pérdida de sus hogares. Entonces, los temas del cambio climático están acá. Yo creo que la discusión que tú mencionas, que es las causas y por qué está sucediendo, eso es una cosa aparte, pero al final lo que tenemos que hacer es ver las cosas que tenemos que hacer para poder adaptarnos y para poder mitigar los efectos de este cambio. ¿Cuáles son los puntos principales a tratar en esta cumbre, César? La emisión de carbono, tengo entendido, uno de esos puntos, ¿y cuáles son los otros esenciales para esta cumbre? Mira, yo te diría que el objetivo general de la cumbre es que el planeta no se puede seguir calentando. Es decir, necesitamos mantener a nivel de 2 grados el calentamiento del planeta porque si no, todas estas consecuencias que hemos hablado se van a agravar. Pérdida de ecosistemas, el nivel del mar va a subir, eso significa que países se pueden inundar y por supuesto… Hoy estaba leyendo de las Islas Marciales, que precisamente la gente tiene temor porque se están inundando. Exacto. O sea, el nivel del mar está subiendo tanto y que fíjate van a tener que salir de ahí. fíjate que en estos lugares, como en Londres o como en Holanda, ya se vuelve, incluso en Guatemala, se vuelve un tema económico. Porque ¿qué hacemos para poder mitigar estos efectos? Entonces están construyendo barreras mucho más altas, gastándose mucho dinero para que el mar no se meta.
Entonces, yo creería que por eso la cumbre es tan importante, porque ya no se vuelve un tema solamente de los ecologistas o solo un tema ambiental, sino al final de cuentas es un tema económico, es un tema político, es un tema cultural, porque los efectos del cambio climático se ven a todo nivel. Claro, y el tema económico, bueno, siendo uno de los más importantes, sé que la agenda de hoy precisamente va a tratar de ese flujo económico Exacto. al que quizá en algún momento se comprometieron grandes naciones en dar a naciones en desarrollo, por ejemplo como Guatemala, para ir cambiando quizá esos sistemas de energía a una energía más limpia, ¿no? Exacto, y por eso es tan importante lo que te mencioné, que es la iniciativa privada. Es decir, es buscar esas alianzas que puedan sacar adelante estos cambios que se ameritan, y por supuesto que Guatemala necesita estar ahí. Guatemala esperemos que sea reconocido como un país altamente vulnerable en esta cumbre, porque realmente lo somos. Eso te iba a preguntar, porque Sí. me mencionabas Guatemala tiene una delegación bastante grande Sí, este sí, sí. año en la cumbre. Yo creería que una delegación muy buena, muy capaz y muy clara a los objetivos que va. Esperemos que logre estos objetivos, y esperemos, por supuesto, que se logre un gran acuerdo a nivel planetario para mitigar estos efectos del cambio climático. ¿En qué beneficiaría, digamos, que Guatemala sea reconocida como un país vulnerable al cambio climático? Mira, por ¿O qué supuesto, impacto tendría en sí, a nuestro país? mira, por supuesto, todo en el tema de como país y como gobierno nos podría apoyar mucho en ayuda internacional. Ujú. Eso significa que todo lo que nosotros tengamos que hacer, y yo aquí te diría que lo más importante que Guatemala tiene que hacer es conservar los bosques y conservar los árboles, porque realmente nosotros como país no somos grandes emisores de los efectos del cambio climático, pero somos los que más lo sufrimos. Entonces, Guatemala tiene que empezar a hacer programas de reforestación a gran escala. Guatemala tiene que empezar a cuidar el 33% de su territorio, que es área protegida. Y por supuesto tenemos que hacer todo el sistema de adaptación y mitigación para que no sigan sucediendo tragedias como las que hemos visto que han sucedido. Perfecto. Y César, yo creo que estas son unas tragedias, estos son los eventos que nosotros debemos de tomar, digamos, como ciudadanos, como guatemaltecos, y decir qué es lo que estamos, o analizar qué estamos haciendo en nuestro planeta, porque creo que este tema también es un poco difícil en el sentido de concienciar a la población Sí. de cómo nuestras acciones están afectando, porque quizás es un cambio tan lento o que no nos afecta Sí. tal vez directamente, Sí. que uno realmente no agarra conciencia. Mira, a mí me gustó mucho una frase que acabo de leer, y nos dicen: miren, nosotros somos la primera generación que está sintiendo los efectos del cambio climático, pero somos la última que puede cambiar. Es decir, si nosotros ahorita no nos ponemos de acuerdo y no hacemos conciencia y no tomamos las medidas necesarias para cambiarlo, el planeta no va a sobrevivir y Ya la el rumbo humanidad no va estará a escrito sobrevivir. y ya no habrá manera de En recuperarlo. lo que tú me dices, yo te diría que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo en el interior y aquí en la ciudad capital, que realmente mucha gente está consciente de lo que está sucediendo, y era porque lo que te decía, porque ellos mismos están sufriendo el efecto. Lo que pasa es que necesitamos tal vez unas políticas más claras en el tema de qué podemos hacer para poder mitigar los efectos, y entonces estoy seguro que la población guatemalteca con mucho gusto va a poder aceptar estos Claro, cambios. y a reaccionar ante Y a lo que estamos reaccionar, haciendo y exacto. provocando. Bueno, César, ya para ir concluyendo entonces, al final de 12 días, ¿qué se espera de esta cumbre? Mencionabas que la cumbre pasada que se dio hace unos años, bueno, Ajá. realmente nunca se llegaron a consenso, pero nunca fue algo como vinculante Sí. o algo que se firmó. ¿Qué se espera? ¿Se espera Mira, que nosotros esperaríamos que al final existiera un documento firmado y que sea vinculante a los países para mitigar los efectos del cambio climático. Como te lo mencionaba, lo importante es que, al parecer, las grandes potencias, que son las grandes emisoras de gases de efecto invernadero y de carbono, están anuentes, han reconocido el problema y están dispuestas a hacer esos cambios que se necesitan. Así que nosotros quisiéramos que saliera un acuerdo vinculante de gobiernos y de sociedad civil y de empresa privada para poder empezar a mitigar los efectos del cambio climático, que, como te vuelvo a repetir, es una cuestión de sobrevivencia y es una cuestión de salvación de la humanidad.
Perfecto. César, muchísimas gracias por haber estado Gracias. con nosotros esta mañana, explicando un poco acerca de la importancia de esta cumbre climática que se lleva a cabo en París. Son 12 días de discusiones, de reuniones entre las naciones, entre realmente todo país que está ahí interesado en cambiar el rumbo de nuestro planeta y, claro, en mitigar esos efectos del cambio climático que nosotros mismos estamos sintiendo aquí en Guatemala. Vamos a seguir con más esta mañana en la pausa y regresamos enseguida.